Bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente dando continuidad a nuestra clase número 3, hablando sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales concedidas por el Espíritu para el ejercicio de los ministerios eclesiásticos. La Biblia afirma que el Espíritu Santo es el administrador de los dones de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que concede a cada creyente por lo menos un don. El propósito principal de los dones es la edificación de la iglesia de Dios. Entonces, don no salva. La Biblia no limita la cantidad de dones. Por el contrario, ella nos presenta otros dones. Entonces, muy claro que los dones espirituales es para edificación de la iglesia. Dones espirituales no es para la salvación. Entienda que revelación nos salva. Entienda que alabanza nos salva. Entienda que la salvación es mediante reconocer que por la fe, mediante la gracia, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Y la verdadera palabra de Dios es lo que nos conduce a la salvación. Vemos aquí, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, Pablo trata de los dones espirituales en tres aspectos. Carismata, variedad de dones por el mismo Espíritu. Diaconai, variedad de servicios prestados en la causa del mismo Espíritu. Energimata, variedad de poder del mismo Dios que opera todo en todos. La mayor evidencia de una persona es bautizada con el Espíritu Santo es cuando habla en lenguas extrañas. Esta es una pregunta. Las lenguas habladas en hecho no fueron lenguas extrañas, algo inteligible. Cuando leemos el texto está bien claro, queridos, y afirmando, ellos hablaron en lenguas terrenas, ellos pronunciaron lenguas mesopotámicas de Judea, de Capadocia, de Frigia, de Egipto, lenguas de Arabia, del Mediterráneo. Observa que los hombres que estaban en la fiesta de Jerusalén eran prosépios. Es un gentil convertido al judaísmo y estaban en este día de Pentecostés en la fiesta. Eran lenguas inteligibles. Eran lenguas que personas que vivían en su patria entendían. Entonces, mi hermano, una evidencia de una persona llena del Espíritu Santo no es solamente porque está hablando en lenguas extrañas, lengua de los ángeles. Son dones que edifican a la iglesia. Vemos también, hermanos, los talentos ministeriales. Los siguientes ejemplos que vamos a dar aquí, queridos, de talentos, no están ligados a la acción del Espíritu Santo. Como por ejemplo, administración. El desarrollo de este talento tiene como finalidad conducir y hacer funcionar el ministerio general. No está ligado a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Misión. El desarrollo de este talento tiene como finalidad iniciar y supervisionar iglesias. Misión. Es el desarrollo de este talento tiene como finalidad iniciar y supervisar iglesias. Artesanía. El desarrollo de este talento tiene como finalidad elaborar creativamente
ítems para ser usado como adorno en el templo y donativos para hacer. Tenemos también comunicación. El desarrollo de este talento tiene como finalidad presentar las verdades del Evangelio a través de la arte. Estímulo. El desarrollo de este talento tiene como finalidad fortalecer, consolar y estimular a los salvos. Evangelismo. El desarrollo de este talento tiene como finalidad llevar las buenas nuevas eficazmente. Contribución. El desarrollo de este talento tiene como finalidad proveer recursos para la obra del Señor con amor. Servicios. El desarrollo de este talento tiene como finalidad realizar tareas prácticas necesarias apoyando suministrando a otros. Hospitalidad. El desarrollo de este talento tiene como finalidad cuidar, alimentar y acomodar personas cuando preciso. Intercesión. El desarrollo de este talento permite que haya oración regularmente en beneficio de las personas con la obtención de resultados. Liderazgo. El desarrollo de este talento tiene la finalidad de motivar y dirigir personas con armonía a los propósitos divinos. Misericordia. El desarrollo de este talento proporciona ayuda alegre en la práctica a los que sufren y necesitan. Pastorado. El desarrollo de este talento tiene como finalidad proveer nutrición, cuidado y dirección del pueblo hacia la madurez espiritual. Enseñanza. El desarrollo de este talento tiene como finalidad permitir el entendimiento y la exploración clara de la palabra de Dios. Canto. El desarrollo de este talento tiene como finalidad la producción de salmos e himnos espirituales, o sea, melodía inspiradas y congregaciones para el deleite espiritual de los cristianos. Entonces vemos todos esos talentos que no dependen de la acción del Espíritu Santo. Entonces, esto va de acuerdo con su capacidad, de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con los estudios también. Usted puede usar su profesionalismo, usted puede usar la experiencia de la vida, aplicar dentro de la iglesia, administración. Yo, por ejemplo, soy preformado en administración, tengo procesos gerenciales y uso lo que aprendí en la facultad para usar dentro de la iglesia. No dependí de la acción del Espíritu Santo, fue algo que yo leyendo, estudiando, practicando, también con mucha experiencia, trayendo para un buen funcionamiento de la iglesia. Eso no depende de la acción del Espíritu Santo. También tenemos, hermanos, el reglamento de los dones. Los dones son distribuidos y manifiestos para la edificación de la iglesia. Por la segunda vez estoy hablando sobre este tema. Toda manifestación será coherente y sabia, sin meninices. La manifestación del don producirá la educación espiritual. Para que el Espíritu actúe, es necesario rendirse a su movimiento. Todos los que están llenos del Espíritu Santo son susceptibles a la enseñanza, son humildes, tienen humildad, tienen mansedumbre y también aprende con los otros. Entonces, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está? ¿Usted está susceptible a la enseñanza? ¿Usted está obedeciendo a su pastor? ¿Usted sienta para escuchar la palabra de Dios? ¿O porque usted muchas veces piensa, yo tengo Espíritu Santo, yo soy mejor que este hermano tiene que se doblar perante mí, yo sé más que él, yo conozco más la Biblia, yo soy más de oración, yo soy más santo que él? No.
Cuando voy a tener el Espíritu Santo, voy a tener que cambiar su carácter, cambiar la ética. No agarrar la ética secular, tener una ética cristiana dentro de su casa, dentro de la iglesia, con sus parientes, con los vecinos, en la sociedad. Y cuanto más vos ser lleno y usado por el Espíritu Santo, más humilde y con más mansedumbre vos tenés que tener. Si no, usted no está leyendo en Gálatas cuando se dice sobre el fruto del Espíritu Santo, donde vamos a ver de aquí un ratito más. La gente cree que está llena del Espíritu Santo. Son personas que más se manifestan externamente, visiblemente, quando ele pronuncia palavras em línguas, quando ele profere profecias, quando ele cai, rueda. Isso não é evidência do Espírito Santo. Mira, se o Espírito Santo é Deus, a persona do Espírito Santo não golpea a sua mulher. La persona llena del Espíritu Santo no fornica, no adultera. La persona llena del Espíritu Santo obedece a su pastor, es sumiso. La persona llena del Espíritu Santo ama a su prójimo. Viene a la iglesia en los días correspondientes. No se queda en disputa con su prójimo. Una persona llena del Espíritu Santo no es soberbia, no es orgulhosa. Muitas pessoas confundem unidade com competência. Hoje em dia as pessoas estão competindo quem prega mais, quem ora mais, quem hace mais trabalho, quem movimenta mais a igreja. E estamos se olvidando que dentro de nós há um Espírito Santo que está sediento por las almas, por aquela persona que está allá en el mundo del pecado, donde nosotros como siervos de Dios tenemos que buscar las almas perdidas. La Biblia dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No está diciendo competir con su hermano, sea mayor do que su hermano, no. Esto no es fruto del Espíritu Santo. A usted me pregunta, Pastor Jefferson, entonces, Pastor Jefferson, o que eu tenho que ter? Fruto del Espírito Santo. Hoy en día hay personas que manifiestan sobre ele a obra de la carne, dentro de la própria igreja, com seus próprios hermanos, com as próprias pessoas que estão a seu lado, usted está manifestando as obras de la carne. Queridos, se você ler a Bíblia Sagrada, você não peca. Se você conhecer a Bíblia Sagrada, praticar o que está dentro da Bíblia Sagrada, você não peca. Quero deixar aqui algo muito importante para você, para que você pueda comer, desayunar e cenar todos os dias esta palavra. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El pasaje de la Biblia más nítido en cuanto a la presentación del contraste entre el modo de vida del creyente lleno del Espíritu y el controlado por la naturaleza humana pecaminosa se registra en Gálatas 5, versículo 16 hasta 26. Este 10 versículos usted tiene que comer en su desayuno, tiene que comer en su almuerzo, tiene que comer en su cena. Pablo no solo examina la diferencia general del modo de vida de estos dos tipos de creyentes, al enfatizar que el espíritu y la carne están en conflicto entre sí, pero también incluye a una lista específica tanto a las obras de la carne como del fruto del Espíritu Santo. Ahora es el momento de usted refletir en su vida. ¿Vos está haciendo la obra de la carne o vos está en el Espíritu? Las obras de la carne. Carne es la naturaleza pecaminosa con sus deseos corruptos, la cual continúa en el cristiano después de su conversión, siendo su enemigo mortal. Aquellos que practican las obras de la carne no podrán heredar
el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, esa naturaleza carnal, pecaminosa, necesita ser resistida y mortificada en una guerra espiritual continua que el creyente traba a través del poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo que yo voy a saber si estoy en las obras de la carne? Aquí está. Las obras de la carne incluye prostitución, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, porfías, emulaciones, iras, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas semejantes a estas. Tanta cosa que tiene, ¿verdad, hermanos? Porque dentro de la iglesia muchas das veces hay peleas. Dentro de la iglesia hay disensiones. Dentro de la iglesia hay herejías, hay envidias. Dentro de la iglesia existen enemistades. Si vos está de mal con su hermano, si vos no está entendiendo con su hermano, porque como iglesia invisible somos un cuerpo de Cristo, y nosotros no pondremos, mis hermanos, estar en desconformidad con la obra de Dios, con la palabra de Dios y también con nuestros hermanos. Tenemos que entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que andar de acuerdo con el Espíritu Santo, no como está aquí, conforme las obras de la carne. Pero si vos tienes el Espíritu Santo, tienen que entender que los frutos del Espíritu Santo, en contraste con las obras de la carne, tenemos el modo de vivir íntegro y honesto que la Biblia llama del fruto del Espíritu. Esta manera de vivir se realiza en el creyente a la medida que él permite que el Espíritu dirija y influencie su vida de tal manera que él, lo creyente, subyugue el poder del pecado, especialmente las obras de la carne, y camine en comunión con Dios. Pastor, ¿cómo que yo voy a saber cuáles son los frutos de la carne? Primero que vos tienes que leer la Biblia Sagrada, ¿verdad? Segundo, yo te paso aquí. Fruto del Espíritu. Caridad. El interés y la búsqueda del bien mayor de otras personas sin querer nada a cambio. Paz. La quietud de corazón y mente, basada en la convicción de que todo va bien entre el creyente y su Padre Celestial. Gozo. La sensación de alegría basada en el amor, en la gracia de las bendiciones de Dios. Bendiciones estas que pertenecen a aquellos que creen en Cristo. Longanimidad, perseverancia, paciencia. Agora escucha bien. Ser tardo para la ira y para la desesperación. Benignidad. No querer herir a nadie, ni provocarle dolor. Bondad, celo por la verdad y por la rectitud y repulsa al mal. Puede ser expresa en actos de bondad y la reprensión y en la corrección del mal. Fe, fidelidad de alguien que estamos unidos por promesa, compromiso, confianza y honestidad. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, pastor? Moderación, asociación a la fuerza y al coraje. Mansedumbre, moderación, asociación a la fuerza y el coraje. Templanza, control
o dominio sobre los propios deseos y pasiones, incluso la fidelidad a los votos conyugales, también a la pureza. La enseñanza final, Pablo, sobre el fruto del Espíritu es que no hay ninguna restricción en cuanto al modo de vivir aquí indicado. El creyente puede y realmente debe practicar estas virtudes continuamente. Nunca habrá una ley que le impida vivir según los principios aquí que está escrito. Mi hermano, son los frutos del Espíritu que es muy importante nosotros tenermos en nuestro corazón. La necesidad de la renovación espiritual. El creyente necesita una renovación espiritual diaria para poder superar las adversidades y obstáculos del camino cristiano. En el tabernáculo, los sacerdotes eran responsables de mantener el fuego encendido en la casa del Señor. Este fuego simboliza la presencia de Dios. Veamos entonces la comparación para nuestras vidas. Vamos allá. El fuego del altar en el holocausto. Ceniza debía ser retirada cada día, que simboliza los residuos de experiencias pasadas. Nueva leña era colocada en el altar cada mañana. La leña simboliza las tareas que asumimos en la obra de Dios y de acuerdo a su orientación y a través de las cuales nos presentamos a Dios como sacrificio vivo. Nueva leña era colocada en el altar cada mañana. La leña simboliza las tareas que asumimos en la obra de Dios de acuerdo a su orientación y a través de las cuales nos presentamos a Dios como sacrificio vivo. El fuego en el altar del incienso. El fuego debía ser mantenido nuevo, incienso debía ser colocado diariamente. La quema del incienso simboliza nuestra vida de oración. Nuestras oraciones deben elevarse continuamente a Dios como olor suave. Y por último, la luz de la lámpara. En la lámpara de la luz debería arder continuamente a través del abastecimiento diario de nuevo aceite de oliva. Jesús, nuestro sumo sacerdote, camina en medio de los candelabros. Él renueva nuestra fuerza espirituales. Ahí está, mis hermanos, todo sobre neumatología. Una clase simple, un video simple, pero de mucha importancia, donde usted con los slides que está apareciendo, usted puede procurar en la Biblia Sagrada que allí aparecen los capítulos y versículos correspondientes a la persona del Espíritu Santo. Yo soy el pastor Jefferson Pereira y si encontramos en la próxima clase en el nombre del Jesús.